Bueno, y por último vamos a ver los impactos de la pandemia en el mercado de seguro de riesgo del trabajo. Tengo el placer de presentarles a Guillermo Davi. Guillermo es contador público nacional por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como gerente general de Prevención ART desde el año 2012 hasta hoy. También es vicepresidente de la Unión de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo, de la UART. Y en el pasado ha sido gerente general de Sancor Seguros en el Uruguay y también fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AODEA. Así que bueno, lo dejo con Guillermo. Muy bien, gracias Nicolás. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación que me han hecho para formar parte de este panel y poder comentarles. Mi idea es transmitirles, al menos a grandes rasgos, la situación en la que se encuentra el sistema argentino de riesgo del trabajo en este contexto de la pandemia y especialmente de la cuarentena en nuestro país, que ya data de hace mucho tiempo y va generando su impacto en cada una de las actividades. También, como comentaba Gabriela, mi presentación no tiene tantos números, pero sí tratar de transmitirle cómo está el sistema hoy frente a este escenario tan complicado. Y me parecía bueno comenzar comentándole por algunas cuestiones que son más bien cualitativas, pero que tienen que ver con el gran desafío que tuvo todo el sistema de riesgo del trabajo a partir en los últimos días de marzo, cuando se decreta estas medidas de aislamiento obligatorio en todo el país. Y como le ha pasado a muchas industrias y a muchas empresas, tuvimos que rápidamente adecuarnos para el nuevo contexto, esto que se habla de la nueva realidad. La verdad que en el sistema de riesgo del trabajo lo percibimos y lo vivimos de una manera muy rápida. Desde lo que ya todos conocemos como un gran equipo de gente que venía desarrollando sus tareas en otros ámbitos, en distintos puestos de trabajo, en distintos establecimientos, a de un día para el otro empezar a hacerlo en sus propios domicilios. Gente que sin tener tiempo para adecuarnos a esto, de un día para el otro comenzó a pagar siniestros desde sus casas, a realizar cotizaciones, a atender los siniestros, etcétera, etcétera. Y obviamente en una compañía como la nuestra tan grande, en un mercado tan importante, fue un desafío que con todas las limitaciones y restricciones que fue imponiendo la cuarentena lo pudimos llevar hacia adelante. En esto que estoy comentando tiene muchísimo que ver la gestión de los siniestros. Si bien obviamente el mercado rápidamente empezó a potenciar todas las herramientas y soluciones virtuales y el uso de la tecnología en todo lo posible, vale aclarar que en nuestro sistema de riesgo del trabajo hay muchas prestaciones, muchos servicios que por su naturaleza no pueden ser realizados por otra manera que no sea presencial, que no sea personalizada. No hay, por lo menos hasta ahora, ninguna solución tecnológica, ninguna herramienta virtual que lo pueda reemplazar. Me refiero a la gestión del siniestro básicamente. Cuando se instala la cuarentena en Argentina, en ese momento había más de 70.000 siniestros activos. Esto significa 70.000 trabajadores en Argentina que estaban recibiendo prestaciones médicas, gente que terminaba en muchos casos de tener o de pasar por una cirugía, que estaba en un tratamiento de rehabilitación, en un postoperatorio, y que realmente fue complicado en aquel momento continuar con estas prestaciones, vuelvo a repetir, en un contexto, ya parece que hace una eternidad, pero fue en el mes de marzo, en un contexto con muchas restricciones, con muchos impedimentos para poder continuar con las prestaciones. Rápidamente también el sistema fue interpretando los nuevos procesos críticos del negocio que se fueron imponiendo producto de este aislamiento para poner foco en actividades que empezaban a tener otra prioridad y dejar de lado otras que en un contexto distinto sí eran prioritarias, pero dejaron de serlo en esta nueva realidad. Y también el mercado reaccionó de manera muy rápida frente al reclamo de muchísimas empresas que obviamente empezaron a transitar por momentos muy difíciles, que tuvieron que cerrar sus puertas, donde no había productividad. Bueno, muchas de ellas hasta el día de hoy no han podido regresar a su actividad normal o están trabajando con niveles de productividad muy por debajo de los niveles que mostraban antes de la cuarentena. En este aspecto también el mercado sabiamente
y no de manera masiva, sino aplicando políticas individuales, cliente con cliente, empresa con empresa, fue acompañando a los clientes a lo largo de todo este tiempo, renegociando los términos, las condiciones de cada uno de los contratos. Hay 2 medidas que el mercado, sin acordarlo, hizo de manera, yo diría, la totalidad del mercado y prácticamente al mismo tiempo, de no anular contratos por falta de pago, una medida básicamente apuntando a lo social y a la situación por la que empezaron a atravesar la mayoría de las empresas, y no realizar ajustes por aumento de alícuotas, una práctica muy habitual en nuestro mercado. Yo diría que estas cuestiones que mencioné fueron de aplicación inmediata. La cuarentena empezó el 20 de marzo, en esos días ya se tomaron medidas para adaptarnos a esta nueva realidad que imponía el aislamiento. Y después, bueno, obviamente, en el transcurso de los meses y cómo se fue comportando también esta cuarentena, este aislamiento en el AMBA, en el interior del país, se fueron tomando otras medidas. De a poco muchas empresas volvieron a trabajar, volvieron a abrir las puertas. Ahí el sistema tuvo un rol más que importante, porque parte de la responsabilidad del sistema de riesgo de trabajo es trabajar en gestiones preventivas, evitando que ocurran accidentes en el ámbito laboral, incluso accidentes in itinere, en el trayecto que el trabajador hace desde su establecimiento hacia su hogar y viceversa, evitar enfermedades profesionales. Y estamos acá en un contexto distinto donde tuvimos que empezar a trabajar en el diseño de protocolos para cada una de las actividades, que justamente lo hicimos también con los propios reguladores, para generar lugares de trabajo, establecimientos lo más seguros, lo más sanos posibles, minimizando los riesgos de contagio de un trabajador por COVID-19 cuando retornara a su trabajo. Bueno, muchos conocerán, lo que conocen el mercado argentino de riesgo del trabajo, que el sistema también a partir de un decreto que luego ampliaré un poquito más sobre el final, está dando cobertura de riesgo del trabajo con todo el alcance de la ley a aquellos trabajadores esenciales que en ocasión del trabajo se contagian por COVID-19. Este fue un cambio importantísimo, un desafío enorme para el sistema, que tuvo que adecuarse a hacer frente a una patología totalmente desconocida para nosotros. El sistema de riesgo del trabajo básicamente siempre ha convivido y convive con las patologías traumatológicas. Nos movemos en el mundo de la traumatología. En el staff médico profesional de nuestra empresa, el 95% son médicos traumatólogos. Y de pronto nos vimos diseñando políticas, estrategias para gestionar siniestros con médicos clínicos, infectólogos, gente de la epidemiología. Es decir, un desafío tanto de la parte médica como de la parte propia de la gestión de siniestros con nuestros propios analistas y gestores. Hubo también toda una curva de aprendizaje para poder brindar cobertura a los trabajadores por COVID-19. Tuvimos que armar una nueva red para prestadores de COVID-19. Gran parte de la red de prestadores que teníamos no nos servía. Si yo les comento que hasta tuvimos que armar a nivel de mercado redes de hoteles para poder aislar a trabajadores que no podían cumplir con el aislamiento por distintas razones en sus propios domicilios. Bueno, un montón de cuestiones que si nos las contaban a principio de año que teníamos que hacer, hubiésemos respondido de que estábamos locos, de que en algún momento íbamos a tener que armar una red de hoteles para poder aislar a los trabajadores. Y obviamente también el diseño de muchas políticas, muchas gestiones preventivas para que en aquellas industrias, aquellas actividades que retomaban la actividad ante un caso de contagio, cómo minimizar el riesgo de que el contagio sea solamente en ese trabajador o en un grupo reducido y el contagio no sea masivo en todo ese establecimiento, que implique, además del tema sanitario, que una empresa tenga que volver a cerrar sus puertas. Y a partir del inicio y durante toda esta etapa, y que obviamente continúa en estos momentos, todo el sistema sigue renegociando condiciones contractuales con todos nuestros clientes, producto de la situación que están atravesando muchas empresas y en especial algunos sectores en particular que están siendo más castigados que otros. Yendo ya a algunos datos más específicos con números que tienen que ver con impactos. En primer lugar, comentarles el impacto que ha tenido el sistema en materia de recaudación en cuanto a la emisión, desde ya que en todos estos meses hubo una caída importante en los niveles de facturación. Ahí se ve en la imagen un dato
bastante claro. En el mes de septiembre, que es el último mes que tengo el dato cerrado de la emisión de todo el sistema, se emitió casi un 2%, un 1,8% menos de lo que el sistema había emitido en el mes de marzo. Y esto hablando en valores nominales, es decir, si incorporamos el efecto de la inflación, si lo llevamos a términos reales, realmente la pérdida es muchísima. Estamos hablando en un país que en el año 2020, de enero a septiembre, la inflación estuvo, si la memoria no me falla, en 23,2, 23,3%. Por lo tanto, si tomamos este periodo, marzo a septiembre, la inflación será del 15, 16% por ahí. Así que a una inflación del 16, en toda esa etapa tenemos una emisión en términos nominales de menos 1,8%. Realmente el impacto en la facturación y por ende en la recaudación ha sido más que importante. El impacto más fuerte lo hemos notado en los meses de mayo y junio. En el mes de abril, que ya fue un mes completo con impacto de esta medida de aislamiento, el impacto no fue muy importante porque en riesgo del trabajo siempre la facturación de un mes responde a las nóminas de trabajadores y masas salariales del mes anterior. Ese es el mecanismo con el cual se factura. Por lo tanto, en la emisión del mes de abril se hizo con toda información del mercado laboral de marzo, donde el impacto de la cuarentena, del aislamiento o confinamiento, como lo llaman en Europa, prácticamente no se ha notado por la propia inercia del negocio, más allá de que el aislamiento comenzó en los últimos días del mes de marzo. Y este impacto en la recaudación responde a distintas cuestiones, algunas variables o cuestiones que son externas, donde el mercado poco puede hacer o influir para modificarlas, y otras que sí, que tienen que ver propiamente con decisiones políticas que van definiendo los distintos aseguradores y el mercado en su conjunto. En cuanto a las variables externas, sin duda que los niveles de empleo y de salarios han tenido un gran impacto en la facturación del sistema de riesgo del trabajo. Los niveles de empleo han tenido una caída muy importante. Los datos oficiales muestran que desde enero hasta el mes de septiembre, en todo el sistema argentino de riesgo del trabajo, hubo una caída una pérdida de 270.000 puestos de trabajo, y esto está focalizado básicamente en los meses a partir del inicio de la cuarentena. Estamos hablando de prácticamente un 3% de los trabajadores registrados y que forma parte del sistema de riesgo del trabajo. También con el comportamiento que han tenido las masas salariales. Los salarios prácticamente no han tenido un crecimiento. En el mes de mayo, la caída en el salario promedio del sistema de riesgo del trabajo fue más de un 7%, un 5%, más de un 5%, 5,3% menos del salario promedio de marzo. De nuevo, en un país con un proceso inflacionario como el que todos conocemos. En junio se vio un comportamiento similar. Julio es un mes complicado para evaluar e incorporar en este análisis, porque tiene el impacto del medio aguinaldo, que distorsiona un poco estos indicadores. Pero si vamos a agosto, recién en el mes de agosto el salario promedio de los trabajadores fue el mismo que el salario promedio que tenían en el mes de marzo, y se ve cierta recuperación ahora en el mes de septiembre. Yo creo que recién ahora en el mes de octubre o tal vez en noviembre se pueda la masa salarial equiparar a la que teníamos en marzo. Es decir, como que caímos 7 u 8 escalones todos juntos, y ahora hay que empezar a recuperar los niveles de empleo, los niveles de salarios, que realmente son desafíos muy difíciles en un contexto muy complicado. Y también tuvo impacto en la facturación, obviamente, cuestiones que tienen que ver de cómo actúa el mercado. El mercado en este contexto siguió compitiendo. Este es un mercado donde permanentemente hay aumentos y reducciones de alícuotas, por muchísimos factores, donde también juega un papel importante la judicialidad. En este contexto prácticamente los aumentos de alícuotas desaparecieron, los descuentos de alícuotas siguieron y se profundizaron, por lo que también en el manejo de las tarifas hubo un impacto negativo, en este caso, en el sector. Y hubo muchos ajustes, obviamente, que tienen que ver en el marco de la pandemia, en el marco de COVID. Empresas que cerraron sus puertas,
empresas que tenían la mayoría del personal trabajando en la modalidad de teletrabajo y que eso obviamente implicó una negociación en esa tarifa por el cambio que hubo en la exposición a los riesgos de los trabajadores, empresas con una gran cantidad de trabajadores suspendidos, una reducción de sus salarios, gente suspendida por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que lo permite. Bueno, en fin, un cóctel de situaciones que se fueron dando y que en todos los casos llevó a una baja en promedio de las alícuotas. Los sectores más afectados, la construcción sin duda, la construcción es un sector que impacta mucho en el sistema de riesgo del trabajo, es un sector importante en cuanto a cantidad de gente a la que se le da cobertura, sino también por las alícuotas. Es una actividad de riesgo, donde hay niveles de alícuotas mayores. La industria, la construcción sin duda ha sido uno de los sectores más afectados y que aún no se ha recuperado. También la industria, el comercio, tanto en la industria como el comercio en general, el sector más o menos afectado es lo que tiene que ver con la producción o con la venta de alimentos. Ahí tuvo un comportamiento, en algunos casos, hasta empresas que han estado mejor que previo a la cuarentena, pero en el resto de las actividades, tanto en la parte industrial como comercial, se ha habido un impacto importante. Ni hablar todas aquellas actividades relacionadas con el esparcimiento, diversión, el turismo, hoteles, servicios gastronómicos, bueno, el impacto, salones de fiestas, el impacto ha sido muy importante y se mantiene. Veremos ahora, ante esta víspera de un nuevo de las temporadas de vacaciones, si hay cierta recuperación. Y los sectores menos afectados ha sido el agro, todo lo relacionado con la actividad agropecuaria, ganadería, la pesca, la silvicultura, también lo relacionado con la explotación de la actividad minera y el transporte. En el transporte también se ha visto que los impactos han sido muchísimo menor a lo que comentaba con las actividades que mencioné al principio. De la misma manera que hubo un impacto en la recaudación, hubo un impacto en los siniestros. En la otra parte, en la balanza, esto ha habido una caída importante en la frecuencia de los siniestros, que luego, bueno, se fue modificando en el transcurso de la cuarentena y a medida que fueron pasando los meses. En el gráfico que está a la derecha, en la curva que está abajo, esa curva azul, se puede ver para cada uno de los meses la caída en las denuncias de siniestros de todo el sistema, comparándolo con los valores que se manejaban o la cantidad de denuncias que el siniestro administraba previo a la cuarentena. En el mes de abril ingresaron un 55% menos de denuncias de los valores que manejábamos antes de la cuarentena, un 38% menos fue en el mes de mayo, siempre comparándonos con los valores pre-cuarentena, 19% menos en junio, 9% en julio. Ya en agosto el sistema empezó a administrar y a tener el mismo caudal de siniestros por accidentes y enfermedades que teníamos antes de la cuarentena. Y en septiembre ya estamos por encima, así que esto tiene que ver con algo que comentaba Gabriel al principio. Hay algunos siniestros que estaban una denuncias contenidas que corresponden a periodos anteriores y las previsiones nos dicen que esto va a seguir creciendo. Ahora bien, si le incorporamos a esta información las denuncias por COVID-19 que el sistema está atendiendo, obviamente esto cambia. No se ve tanto en abril y en mayo, los primeros meses de las cuarentenas, donde todavía no había demasiados casos que el sistema estuviera atendiendo, pero ya en el mes de junio la caída que tuvimos por los siniestros normales, digamos, por denominarlos de alguna manera, fueron reemplazados por los siniestros de COVID, que empezó a atender el sistema de riesgo del trabajo. Y a partir de junio ya pueden ver ustedes el comportamiento en julio, agosto y septiembre, donde ya en los últimos 2 meses el sistema tiene el doble de las denuncias que teníamos antes de la cuarentena. Para aquel que sabe de lo que es gestionar siniestros, administrar una cartera de siniestros, estará pensando lo difícil que es para un sistema con la misma estructura o incluso con una estructura con más limitaciones, porque hay mucha gente trabajando desde sus domicilios. El problema que significa con esa misma estructura estar atendiendo más del doble de los siniestros que manejábamos antes. El siniestro COVID, si bien en su mayoría es un siniestro de carácter leve,
requiere muchísima carga administrativa. Primero porque es un seguro que es financiado por un fondo, donde hay muchísimas exigencias para poder cumplimentar con una serie de información, de requisitos para poder acceder al recupero de esas prestaciones, tanto en especie o dinerarias que se otorgaron. También en el marco de esta cuarentena hubo un impacto en la duración media de los siniestros en riesgo del trabajo. Siempre cuando diseñamos o proyectamos el comportamiento de la siniestralidad, obviamente no solamente tenemos en cuenta la cantidad de siniestros que pueden llegar a ingresar, el costo de esos siniestros tiene mucho que ver también con la duración media de los mismos. Es un dato muy importante en el sistema de riesgo del trabajo. Cuando la duración media es mayor, tu costo siniestral aumenta y viceversa. En este caso, tuvimos un impacto negativo porque la duración media creció, básicamente porque fue muy difícil, en algunos casos, continuar con tratamientos porque la gente no quiso salir de su casa para continuar con su rehabilitación, porque se tornó muy complejo dar de alta a los trabajadores, y esto a diferencia de lo que pueda ocurrir en otras puedo dar de alta un trabajador y dar por concluido un siniestro. Necesito que ese trabajador asista a mis centros médicos laborales o donde sea para que un médico lo evalúe, que diga que está curado, que está rehabilitado y que se puede reincorporar a su trabajo. Todo eso que se hacía en determinado tiempo, ahora se sigue haciendo, pero con periodos mayores, lo que tuvo su impacto en la duración media y que también afecta, por supuesto, en la judicialidad. Y en cuanto a la siniestralidad, perdón. Y en cuanto a la judicialidad, factor también, elemento más que importante, relevante en nuestro sistema, ha tenido una caída, pero si debo decir por qué, es muy sencillo. Básicamente los juzgados estuvieron cerrados, por lo tanto no había notificaciones. No es que está solucionada la judicialidad en el sistema de riesgo del trabajo, ni mucho menos, y esto lo demuestra que en algunas jurisdicciones del interior, a medida que algunos juzgados fueron abriendo, ya los juicios empezaron a ingresar, y también uno cuando analiza ve que son juicios de periodos anteriores, es decir, que es una judicialidad contenida, que a medida de que haya normalidad en el funcionamiento del Poder Judicial, vamos a volver a tener los juicios que teníamos antes, y yo creo que un poco más también, luego sí, en función del tiempo lo puedo comentar. Ya para ir cerrando, simplemente darles un panorama sobre este tema que hoy diría es el de mayor impacto en el sistema de riesgo de trabajo, que este sistema esté atendiendo hoy los casos de COVID-19 de aquellos trabajadores que se contagian en ocasión de estar trabajando. Surge del DNU del presidente de la Nación, allá por el de abril, exactamente, donde se presume que COVID-19 es una enfermedad profesional, que alcanza a todos los trabajadores considerados esenciales, que luego, bueno, esto también fue cambiando, porque a medida que transcurrieron los meses se fueron incorporando nuevas actividades, autorizando nuevas actividades, donde las aseguradoras prácticamente no podemos rechazar un siniestro. Obviamente se deben dar ciertos requisitos. Uno de ellos es que haya un test, que sea positivo, que estemos hablando de casos positivos y no sospechosos. Bueno, por un accionar de la Comisión Médica Central, que recién ahora está empezando a intervenir en algunos casos, porque ya se están habiendo reclamos de trabajadores que ya han sido dados de alta, pero que se presentan a la Comisión Médica Central reclamando indemnizaciones por el hecho de que dicen tener secuelas, incapacidades permanentes, que también todo esto es muy complicado, porque estamos hablando de una enfermedad, de un virus totalmente desconocido. En cuanto a la vigencia de la cobertura, la misma es hasta 60 días corridos posteriores al fin del aislamiento. Esto hace que hoy en Argentina tengamos zonas donde ya no hay coberturas y otras que sí, porque el manejo del aislamiento no ha sido el mismo en cada jurisdicción. Por un tratamiento preferencial para los trabajadores de la salud, donde sí los trabajadores de la salud tienen el alcance de la cobertura y hasta 60 días corridos posteriores al fin de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria en Argentina termina en marzo del 2021, es decir, que hasta mayo del 2021 los trabajadores de la salud
gozarán de la cobertura del sistema de riesgo del trabajo. Cuando hablamos de trabajadores de salud, hablamos en un sentido amplio, no solamente médicos y enfermeros, sino también choferes de ambulancias, gente que trabaja en los establecimientos de salud, en la parte de limpieza, en la parte gastronómica. Y también regula el tema del financiamiento, porque obviamente fue una cuestión muy discutida. El sistema nunca ha cobrado primas para poder ahora otorgar estas prestaciones. La normativa establece de que todas estas prestaciones serán otorgadas a través de un fondo fiduciario que administra la superintendencia, y bueno, con un sistema donde obviamente las prestaciones las otorgan las compañías y luego recuperan de este fondo. Y por último, mostrarles en qué situación estamos frente a todos estos siniestros. Esta información tiene unos 10 días aproximadamente a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y proporciona o nos pasa estos datos cada 15 días, la van a estar informando en los próximos días, pero en total hemos tenido ya 153.594 casos en todo el sistema. Lo importante es que el 85% de los casos ya están dados de alta, gente que se ha recuperado y volvió a trabajar. El 15% es gente que está recibiendo algún tipo de tratamiento. Y bueno, lamentablemente hemos tenido 525 fallecidos, un 0,4%. Podrán ver ustedes que es una tasa de letalidad mucho menor al comportamiento que el virus tiene con la población en su conjunto. Esto tiene que ver con la edad de los trabajadores y la edad de la gente que se contagia a nivel país. Sabemos que la tasa de letalidad es mayor en la gente con 70 años o más, gente que obviamente ya en su mayoría no está trabajando, no es parte del sistema del riesgo del trabajo. La situación más complicada siempre ha sido de inicio Capital Federal, provincia de Buenos Aires y las zonas que aquí en Argentina conocemos como el AMBA, pero ya desde hace más de un mes comenzó a complicarse en el interior del país. Hoy hay provincias como Jujuy, Salta, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Río Negro, donde los índices de contagio vienen a un ritmo de crecimiento muy importante. Hace pocas semanas atrás, el 95% de los casos estaban en el AMBA, hoy son el 85% de los casos. Esta distribución va a seguir empeorando, digamos, en favor del resto del país, mejorando para el lado del AMBA, pero si yo le mostraría la foto de los últimos 15 días, el 75% de los casos están en el interior del país y el 25% solamente en el AMBA, para que se hagan una idea de cómo se está cambiando la composición de los contagios a lo largo de todo el mapa de la Argentina. Los sectores más afectados ha sido el sector público, básicamente por las fuerzas de seguridad, las policías, que son trabajadores esenciales desde el primer minuto, policía de las provincias, la Policía Federal Argentina, los trabajadores de la salud y trabajadores de la industria, comercio y el transporte. Ahí prácticamente tenemos el 80% de los casos. Desde ya que hay una gran preocupación por parte del sistema con esta cobertura, porque entendemos y las proyecciones nos indican que este fondo se está agotando y hay algunas estimaciones que están indicando de que el costo final de esta cobertura por parte del sistema será 5 o 6 veces superior a los recursos que están disponibles en el fondo para justamente financiar todas estas prestaciones.